presidenta Claudia Sheinbaum encabeza los funerales de Estado en conmemoración de los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc, el último güey tlatoani mexica. La ceremonia se realizó en el Zócalo capitalino. Cuauhtémoc es recordado por su valentía y liderazgo. Cuauhtémoc significa el águila que desciende, conocido por los conquistadores españoles como Guatemuz. Fue el último tlatoani independiente de México Tenochtitlan. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas. Cuauhtémoc, hijo de Ahuizotl y primo de Moctezuma Xocoyotzin y Tecuichpo, al llegar a la nubilidad. Cuando asumió el poder, los conquistadores ya habían sido expulsados de Tenochtitlan, pero la ciudad estaba devastada por el hambre, la viruela y la falta de agua potable. Cuauhtémoc llegaba a este momento tras haber sido Tlacatecoctli, jefe de armas de la resistencia a los conquistadores, dado que, desde la muerte de Moctezuma previo a la llamada por los españoles Noche Triste, se le identifica como líder militar de los mexicas. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra los 500 años de su ejecución y a través de un gran elenco montado en el Zócalo, rinden un gran homenaje a este último líder militar de los mexicas. Nunca se había celebrado ni recordado este evento histórico en México, y hoy dejo a todos sorprendido por trascendental evento. Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. En estos momentos, la presidenta se dirige al Presidium para dar inicio a la ceremonia conmemorativa al 500 aniversario luctuoso del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Preside esta ceremonia en conmemoración al 500 aniversario luctuoso del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Se les invita a observar un video histórico del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc enfrentó uno de los más grandes desafíos de su tiempo: asumir la responsabilidad de defender a su pueblo como gobernante y jefe militar. Su nombre significa el que desciende como águila, inspirado en la habilidad cazadora de esa ave majestuosa. Hijo del gobernante de Tenochtitlan, Ahuizotl, y de la princesa Tlatelolca, Tillacapatzin. Perdió a su padre siendo muy pequeño. No cumplía 10 años cuando, en un año 2 Acatl, le tocó vivir la imponente ceremonia mexica del Fuego Nuevo, que tenía lugar cada 52 años. Cuauhtémoc fue testigo de la crisis provocada por la irrupción de las huestes invasoras, comandadas por Hernán Cortés, quien gracias a la astucia de su intérprete, Malintzin, pudo atraer el apoyo de muchos pueblos que vieron en los extraños la oportunidad de liberarse del dominio tributario de Tenochtitlan. A fines de junio, los invasores eliminan a los líderes indígenas que tenían cautivos, incluyendo a Moctezuma e Izcuautli, y huyen despavoridos del palacio de Axayácatl el 30 de junio, en la noche victoriosa de los Tenochcas. En noviembre de 1520, víctima de la epidemia de viruela, muere Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Por su valor en el combate y su linaje Tenochca y Tlatelolca, Cuauhtémoc asumió el cargo de Tlatoani, organizó sus ejércitos, buscó alianzas con otras ciudades y puso a salvo a mujeres, niños, ancianos, heridos y víctimas de la viruela. Cortés inició el cerco sobre México Tenochtitlan. Mandó cortar el agua y emprendió el asedio final, que se prolongó 3 meses de intensos combates, en que el joven Tlatoani destacó por su entrega, liderazgo y determinación. El 13 de agosto fue capturado siendo sometido a crueles tormentos, por lo que no pudo volver a caminar. En 1524, fue llevado en una expedición hacia el territorio del actual Honduras, pero en el trayecto fue acusado por Cortés de conspiración, sometido a juicio sumario y condenado a una muerte indigna por ahorcamiento junto con Tetlepanquetzal, gobernante de Tacuba, el 28 de febrero de 1525. Cuauhtémoc se ha erigido en estandarte de la resistencia contra la opresión y la defensa de la soberanía del pueblo, que lo asume hoy como uno de los principales héroes del humanismo y la grandeza de México. Sean tan amables de ponerse de pie. Una guardia de honor es parte de los honores fúnebres que se realizan con objeto de rendir homenaje y respeto a los héroes de la patria que ofrendaron su vida por la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional. A continuación, la presidenta de México montará una guardia de honor en el busto del héroe Cuauhtémoc como un homenaje a su memoria y espíritu guerrero a 500 años de su muerte. Le acompañan distinguidos integrantes de la línea de honor y cadetes del heroico Colegio Militar. En los rituales funerarios mexicas, los cuerpos de los muertos se colocaban en dirección al ocaso del sol para que las almas pudieran seguir su camino hacia el inframundo, ya que el sol se consideraba un símbolo de renovación y se creía que moría cada noche para renacer cada mañana. Por tal motivo,
pedimos a todos los presentes dar frente hacia el poniente, observando las pantallas donde se proyecta el escudo de armas de Cuauhtémoc. De conformidad con lo establecido en el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores correspondientes como jefe de Estado al último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Para el efecto, la banda de guerra ejecutará el toque militar, marcha de honor, y simultáneamente la batería de artillería Felipe Ángeles del heroico Colegio Militar realizará una salva de honor con 21 disparos. Se le pide amablemente al personal civil permanecer de pie en posición de firmes. En ceremonias luctuosas, el toque militar silencio se ejecuta para rendir honores a los caídos en el cumplimiento de su deber. Y en esta ocasión se realizará una interpretación con 2 caracoles, bajo la tradición del ritual fúnebre mexica, como un tributo a la memoria del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Se hace una atenta invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan para ocupar su lugar en el Presidium.
Sean tan amables de tomar asiento. Damos inicio al ritual fúnebre mexica con la interpretación del área de la ópera Cuauhtemoc-Tzin en lengua náhuatl, del autor Samuel Maines y música de Anicet Ortega, a cargo del joven tenor Josué Hernández y el grupo Tribu, integrantes del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Shisiwi, Ye, Yasachim, She. Sachi, Mane, Ani Jacob, Ani Neknek, Aiti, Zest, Intlahamos la inokichtis, maquajecoas, dignegiskik, ninomakichtis,
escucharemos al joven Emir Trujillo Barragán, estudiante del 6º semestre del Instituto Educativo Panamericano en Jalapa, Veracruz, quien declamará en náhuatl el poema Cuauhtémoc, de la autoría del poeta Mardonio Carballo. Techcahcayaque, Kipinaltijken, Yashuetzki, Quecnopa Techilihken, Techcahcayaque, aquí te pesowis, Guayicuatli, Ejeca Titiotzi, Ejeca Kiamati Patlani, Ashaka Kitemowi, Istokan Nahuiltiken, Ashkuahuetzki Istokan, Chiquilaviki, Cuauhtemotzin, ya Itokan. El águila Huaupili, que representa el espíritu de Cuauhtémoc y que majestuosamente descendió de las alturas, es conducida por un gallardo cadete del heroico Colegio Militar para rendir homenaje al último tlatoani mexica. Es acompañada por otras aves sagradas que personifican los 4 soles previos de la cosmogonía mexica. La maestra Margarita Torres Chimelo, perteneciente al Calpulli Malinalxóchitl de Iztapalapa, dará lectura al testamento de Cuauhtémoc. Totonal Yeomotlaxiu, Totonal Yeomoxpoliu, Iwan Sentlayoguayan Otexcate, Max Tikmati, Macocsepa Walas, Macocsepa Kisakis, Iwan Yancuyotica, Tech Lawiliste, Mach Inonca Ompaka, Mictlan Manis, Max Sangueliwi, Tito Sentlalican, Tito Nechcocan, Iwan Toyol Nepantla, Ticlatican, Nochitlen Toyolo, La Sotla, Iwan Mahtlac Diomati, Huey Chalchiwi, Mah Tikin Popolocan Toteocalhuan, Totalmecahuan, Totlaxcohuan, Totelpoxcalhuan, Tocuicacalhuan, Mah Mosel Cahuacantohuan, Iwan Mah Tochan Texacuan, Quinicuas, Quitzohuas, Toyancuictonan, Intaxitzin, Iwan Natzitzin, Mah Ayin Cahuacan, Quimilhuisque, Intelxcohuan, Iwan Maxtihuisque, Mopilhuan, Inoc Anemisque, Huelquen Inyoko, Pinaxcan Totlazotlana'n Sinanahuan, Intlanequilis, Iwan Tlapalehuilis, Tonetotilis, Iwan San Yemopampa, Toquen Mahuilis, Iwan Toquen Popolis, Ojiseliche, Totatcatzitzihuan, Iwan Tle, Totatzitzin, Ahuitolicayopan, Oquiximaxtocate, Toyelispan, Axcan Tehuantin, Tiquintequimaca, Intopilhuan, Acmoquinilcahuasque, Inonotzasque Mopilhuan, Huelquen Inyes, Inicmacoquis, Iwan Huelquenin Chicacawis,
iwan huelqueni, itzohueyican de Totilisi, inintotlatzotlanantzi nanáhuac. Cuauhtémoc tuvo la visión que ha trascendido hasta nuestros días y cuyas hijas e hijos, herederos de esa raza de bronce, aquí representados en las primeras filas, nos esforzamos día a día en una diversidad de labores por la grandeza de nuestra patria y la defensa de su soberanía. Niñas y niños estudiantes de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, interpretarán la última cuarteta del poema Discotl. Consigna de Chimalpán, Tlatuani Cuauhtémoc, 1525. Inchesquixcao, Magis, Semanahuan, Aispoliwis, Initenyu, Initahuasca, en México Tenochtitlán, Mexicatlahui. 1, 2, 3. Mientras permanezca el mundo, no acabará la fama, cultura y gloria de México Tenochtitlán. Mexicanos, adelante. Adelante. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. Muy buenas tardes a todas, a todos, niños, niñas, jóvenes. Muchas gracias por su asistencia, a todos los invitados, a los participantes en este homenaje al último Tlatuani mexica. México es una nación maravillosa. Nuestra grandeza se remonta a las grandes civilizaciones que habitaron y siguen habitando estas tierras desde hace cientos de años y que dieron a la humanidad valiosos conocimientos sobre el cosmos, los ciclos del tiempo, nos dieron y nos dejan lenguas vivas que hoy son orgullo de México y construyeron obras arquitectónicas extraordinarias, como la antigua Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, que venía con los invasores españoles, describe de la siguiente forma la primera vez que entraron a Tenochtitlan. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como las que estábamos viendo. Los mexicas nos dejaron testimonios de su sabiduría y grandeza en esculturas diversas, la Coatlicue, el llamado calendario azteca, también conocido como la Piedra del Sol, construcciones como lo que aún podemos observar del Templo Mayor. En su escritura
que después fue contenida en códices y textiles, en las historias de resistencia que pese a los intentos por destruirlas, han pasado de generación en generación y han llegado hasta nuestros días para nutrir nuestro espíritu. Cuauhtémoc fue el último güey tlatoani mexica. Se cree que nació en 1496, el año Tecpatl, cuchillo de pedernal en la cuenta de los antiguos mexicanos. Desde los 3 años hasta los 15 fue educado en el Calmecac. Ahí, además de los principios de obediencia y sobriedad, el niño Cuauhtémoc aprendió de astronomía, de religión, conocía el uso del calendario lunar y del calendario solar. También realizaba prácticas como el ayuno y bañarse en las aguas heladas del estanque sagrado para templar su carácter guerrero. Cuauhtémoc se integró a las batallas contra la invasión española durante el gobierno de Moctezuma. Por su presteza en el combate, alcanzó el grado de jefe de los ejércitos aztecas en náhuatl, Tlacatecutli, y se convirtió en el señor de Tlatelolco. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc ocupó el trono de la Gran Tenochtitlan. Es por eso que el poeta Ramón López Velarde lo llama joven abuelo, en ese bello poema, La suave patria. Su juventud, sin embargo, no le impidió gobernar con la valentía y el honor que los tiempos requerían. Cuauhtémoc se convirtió en güey tlatoani después del corto periodo de Cuitláhuac en febrero de 1521, en plena invasión de las tropas españolas que además de armas de fuego habían traído consigo la viruela, que desencadenó muchas muertes entre el pueblo mexica. Entre sus primeras tareas estaban las de cuidar la recuperación de su pueblo por la enfermedad, reconstruir la ciudad después de la destrucción y, sobre todo, seguir preparando la defensa de Tenochtitlan porque se avecinaba una nueva avanzada de las tropas invasoras. Cuauhtémoc estaba en una situación muy adversa. Su ejército estaba diezmado a causa de la viruela y de las batallas pasadas. Tampoco contaba con el mismo tipo de armas que los invasores. Sin embargo, en lo que se conoce como el sitio de la Gran Tenochtitlan, Cuauhtémoc y el pueblo mexica defendieron con honor y fiereza su gran nación. Con ingenio y habilidad, por la noche lograban recuperar los puentes que los españoles tomaban de día. También recurrieron a ataques desde las azoteas de las casas de la ciudad y en el asalto al Templo Mayor lograron tomar más de 50 prisioneros. Viendo lo difícil que era vencer a los mexicas, Cortés decidió cortar la entrada de alimentos. El conquistador esperaba que el hambre los hiciera rendirse. Entonces Cuauhtémoc reunió a su consejo de señores. Les consultó los pasos a seguir y los ancianos respondieron que era necesario continuar con la defensa de la ciudad y de su pueblo. Se cuenta entonces que Cuauhtémoc decidió llevar a cabo una última estrategia, una acción que amalgamaba la visión espiritual y guerrera del pueblo mexica. El güey tlatoani ordenó que un guerrero se vistiera con la armadura sagrada del tecolote con plumas de quetzal que había sido usada por su padre, Ahuizotl. Lamentablemente, todas las estrategias fallaron. La Gran Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 y Cuauhtémoc fue capturado y obligado a llamar a la rendición de su pueblo. Pero aún en esas circunstancias tan desalentadoras, el último tlatoani mexica nos legó grandes enseñanzas. Según recuperan cronistas como Fernando de Alba, cuando Cuauhtémoc fue llevado ante Hernán Cortés, el tlatoani le dijo: «Señor Malinche, ya que he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder,
toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Cortés decidió no hacerlo y lo mantuvo como prisionero por varios años en distintos lugares, uno de los cuales fue el actual Coyoacán. De ahí viene otra de las anécdotas con la que las mexicanas y mexicanos identificamos al gran Cuauhtémoc. Aunque ya había tomado Tenochtitlan, los españoles seguían destruyendo la ciudad en busca de oro. Como no les parecía suficiente cantidad, el tesorero español ordenó torturar a Cuauhtémoc para saber en dónde estaba el resto del oro mexica. Los españoles pusieron aceite hirviendo en las plantas de los pies y en las palmas de las manos del último emperador mexica y del señor de Tacuba que lo acompañaba en su cautiverio. Este último, presa del dolor, le pidió a Cuauhtémoc que confesara, a lo que el tlatoani respondió: ¿estoy acaso en un baño o un deleite? En su torpe codicia, aquellos invasores nunca supieron que el único tesoro del imperio mexica, el oro verdadero, era el espíritu valiente, soberano y resistente de las mujeres y hombres que defendieron con heroísmo hasta el último momento a su nación, a su patria. Cuando Cuauhtémoc no tuvo más remedio que pedir la rendición de su pueblo, encontró las palabras precisas para brindarles consuelo y esperanza en el futuro. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Hoy Cuauhtémoc nos brinda el sol que nos alumbra. Cortés mantuvo prisionero a Cuauhtémoc y lo llevó consigo en su expedición hacia Hubieras, que es actualmente Honduras. Era tanto su temor porque el güey tlatoani pudiera inspirar a su pueblo e iniciar una revuelta que ordenó su ejecución. Cuauhtémoc, cuyo nombre en español significa águila que desciende, fue colgado de una ceiba, el árbol sagrado para los mayas, un 28 de febrero de 1525 en el hoy Tenosique, Tabasco. La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Con la colonia se estableció una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas y surgió el abominable racismo que todavía permanece en algunos y que nosotros queremos erradicar por completo. La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México. Y además, perdonar por las atrocidades cometidas contra los mexicas y otros pueblos y por el cruel asesinato de Cuauhtémoc. Todavía es tiempo. Engrandece a quien lo ofrece y a quien lo otorga. El humanismo mexicano tiene su origen en los pueblos originarios. Las raíces del pensamiento de la Cuarta Transformación vienen de historias de heroísmo y amor a la patria, como esta que nos inspira a continuar por el camino de la rectitud, la honestidad, el patriotismo y la defensa de la soberanía. Las mexicanas y los mexicanos nos reconocemos en Cuauhtémoc, porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos la fuerza para seguir manteniendo nuestros principios de libertad, de justicia, de soberanía y de independencia. Parafraseando
al poeta zacatecano, hoy decimos, joven abuelo, escúchanos loarte, escúchanos rendirte de honores de Estado que tu altura moral y patriótica merece. Hoy, a 500 años de tu ejecución, renovamos nuestra admiración y respeto por tu vida dedicada a la defensa digna de tu pueblo. Para las mexicanas y los mexicanos, Cuauhtémoc representa a nuestras ancestras y ancestros que nos legaron con amor y valentía la defensa y resistencia cultural de nuestra nación frente a quien pretenda violar su soberanía. Representa la dignidad de un pueblo libre y resistente. El día de hoy, pese a los múltiples intentos de aniquilamiento que hubo en toda la historia de México, su cultura y sus tradiciones engrandecen al México de hoy y del mañana. Por eso, que lo sepa el mundo entero. Repetimos este poema anónimo mexica. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Sean tan amables de ponerse de pie. Como muestra viva de nuestra herencia mexica, se hará entrega a la presidenta de México de un ramo de flores y se recitará el poema Amo el canto del cenzontle del poeta Nezahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color de jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Señora Presidenta, le solicito reciba estas flores de parte de quienes pertenecemos en esta importante conmemoración. Finaliza esta ceremonia conmemorativa al 500 aniversario luctuoso del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, con los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos respetuosamente colocarse en posición de firmes mientras escuchamos el himno nacional en lengua náhuatl, interpretado por la banda de música y coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ensamble con el coro Cuicani de niñas y niños del Centro Cultural Olin Yolistli. Las soldadas y boys,
La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. La presencia de esta ceremonia de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, así como de los funcionarios e invitados especiales que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.